Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar en honor a los horarios de todos para poder terminar y ir todas las charlas con más precisión, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. Les damos una cordial bienvenida a este encuentro organizado con el propósito de generar un espacio de actualización, intercambio y reflexión profesional. Queremos dar especialmente la bienvenida y agradecer la presencia de la Sociedad Argentina de Nutrición, Capítulo Atlántico, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología Mar del Plata, al Laboratorio ELEA y en sus nombres a la doctora Patricia Arévalo y a la doctora Graciela Serio, que se encuentran en la mesa institucional. Las voy a dejar con la doctora Patricia Arévalo, quien va a dar y hacer las presentaciones de cada uno de los participantes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida también. Formamos parte del capítulo de la provincia de Buenos Aires de la Sociedad Argentina de Nutrición, que junto con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata organizamos esta jornada. El encuentro tiene como objetivo, como decía Lisandra, actualizar conocimientos, poder intercambiar miradas diferentes sobre la atención de la mujer, de la salud de la mujer, y entender que la interdisciplina es necesaria para abordarla. En primer lugar, vamos a tener nuestra primera disertación con la doctora Ana María Capelletti. La doctora es médica, endocrinóloga, especialista en ginecología, especialista en endocrinología ginecológica y reproductiva. Es también magíster en psiconeuroendocrinología y directora de varios cursos de obesidad en la Universidad de Favaloro. También es coordinadora del grupo de trabajo de la Sociedad Argentina de Nutrición en cuanto a obesidad. El tema que va a abordar es obesidad en climaterio y embarazo y nos va a actualizar acerca de los últimos acuerdos en la posición intersocietaria. Muchas gracias. Bueno, primero les agradezco la convocatoria. Es siempre muy bueno que se hagan encuentros intersocietarios. Especialmente agradezco a quienes trabajan en el capítulo atlántico de la Sociedad Argentina de Nutrición a la que pertenezco. Y les digo que estoy sorprendida. No sorprendida porque haya un solo varón en toda la sala, pero sí sorprendida porque hay mucha gente joven. Y la realidad es que cada vez que hablamos de menopausia, todas son las señoras menopáusicas las que escuchan. Así que me alegro mucho que tanta gente joven tenga el interés hoy de venir a escuchar hablar de este tema tan importante. Me pidieron que presente un documento que elaboramos entre la Asociación Argentina para el Estudio de Climaterio y un montón de integrantes del grupo de trabajo de obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición, que es una declaración de posición intersocietaria que los voy a invitar a leer, por supuesto. Está publicada en la revista de la Sociedad Argentina de Nutrición, pero yo después les traje el QR para que accedan y todos tengan el documento. ¿Y cuál fue el objetivo de este trabajo? Primero, encender el alerta. Este es un tema importante porque es alta la prevalencia y es en cierto modo una emergencia sanitaria como lo es la epidemia de sobrepeso y obesidad en nuestro país y en el mundo. Porque es importante comprender la fisiopatología, saber qué le pasa a la mujer en esta etapa. Porque es importante
analizar las consecuencias. Las mujeres estamos protegidas por nuestras hormonas durante toda nuestra etapa de vida fértil. Por eso, muchas veces se cree que las mujeres no se mueren de enfermedad cardiovascular. Y esa es la primera causa de muerte en las mujeres, ya que en la etapa del climaterio comienza a equipararse el riesgo con el riesgo que tienen los hombres. Entonces, trabajamos para elaborar recomendaciones para poder dar un abordaje integral y un manejo interdisciplinario. ¿Y quiénes son ginecólogos acá? Ah, pensé que había más. ¿Y qué licenciados en nutrición? ¿Hay muchos? Muchas licenciadas en nutrición. Médicos nutricionistas, clínicos, cardiólogos. Ahí está. Bueno, ¿a quién van a ver las mujeres en esta etapa de la vida? A su médico o médica de cabecera, que es el ginecólogo. Pero también van a ver a la nutricionista. Quedémonos tranquilos porque todos tenemos para hacer. ¿Se ve bien? Bueno, estas son las etapas de la vida de la mujer, ¿no? Que empiezan en la menarca con la etapa reproductiva, que es independiente de la edad. Eso quiere decir que a nivel individual, a partir de la edad de una mujer, no podemos saber claramente en qué etapa se encuentra. Y si bien hoy la sociedad va para un lado y la maternidad se pospone hacia casi los 40 en muchos casos, la biología sigue sin cambios. Y la realidad es que la etapa de transición a la menopausia, y si fuéramos un poquito más atrás, la etapa donde la capacidad reproductiva empieza a disminuir, comienza bastante antes. Desde la transición a la menopausia como hito de que la última menstruación es lo que define a la menopausia. Toda la etapa de climaterio corresponde a la transición menopáusica, ven, -1, -2 años, pueden ser hasta 4 años o 5 de transición a la menopausia, y una vez que este es el único día de tu vida y te das cuenta al año de no menstruar más, que es entonces siempre un diagnóstico retrospectivo, comienza la etapa posmenopáusica, que se acompaña de signos y síntomas característicos y corresponde a 1/3 de la vida de las mujeres. Entonces podemos hablar de 2 relojes en el cuerpo de la mujer. Por un lado, el reloj biológico y el reloj cronológico. Hay un envejecimiento cronológico que señala que a mayor edad las mujeres aumentamos de peso. Y los hombres también. Todos tendemos a aumentar de peso a medida que crecemos en edad. Y también cada uno de nosotros, aprovecho que hay muchas nutris acá, tenemos un peso de tendencia que vamos defendiendo a lo largo de la vida con los cambios lógicos que suponen el aumento de la edad y también los cambios hormonales. Es el envejecimiento ovárico el que determina la redistribución de la grasa más que el aumento de peso. Las mujeres en general dicen que a los 30 querían entrar en un vestido el fin de semana, hacían una dieta y listo. Ya a los 40 cuesta más y cuando llega la menopausia eso deja de suceder. Y lo otro que sucede es que si aumentás 1 kilo, ¿lo vas a aumentar dónde? En la menopausia, después de la menopausia, en la panza. Ese es el punto clave, la redistribución grasa, sí, entonces determinada por los cambios hormonales. Entonces vamos a hablar de 3 cuestiones que cambian en esta etapa.
Una es la regulación energética. Se altera esta balanza de ingesta-gasto, que de todas maneras nunca determina el peso de manera matemática, ¿no? Siempre está la persona, en este caso la mujer, con su tendencia, con su historia. Y este balance se altera. ¿Y se altera por qué? Porque disminuye el gasto de energía, porque disminuye la masa muscular, pero también disminuye la capacidad del músculo para gastar energía. Y también parte de esta disregulación energética hace a la regulación de la temperatura corporal y aparecen los síntomas vasomotores. El otro punto que vamos a tratar es de los cambios en la composición corporal. Disminuye la masa magra, como dijimos, el músculo, y hay una redistribución de la masa grasa que aumenta justamente el tejido adiposo que se asocia a la enfermedad cardiometabólica, que es el visceral, el intraabdominal. Y también vamos a hablar del impacto clínico que tiene esto, que básicamente es el aumento del riesgo cardiometabólico, pero también los cambios en el estado de ánimo y también la afectación de la salud ósea. Y si nosotros pusiéramos todo esto en una rueda, vemos cómo el cambio en el estado de ánimo también hace al descuido de la salud. Ese descuido de la salud hace a la afectación también de la imagen corporal y afecta también el cambio de ánimo, ¿no? Entonces no podemos separar, por eso existe la psicoinmunoneuroendocrinología. Entonces vamos al primer punto, al de la regulación energética. Y la señora come lo mismo que comía a los 30 y pesa 10 kilos más. Y es así. Porque si a los 50 comes lo mismo que a los 30, lo más probable es que peses más. Y eso es por la disminución del gasto energético, una menor oxidación de grasas y también por la alteración de la regulación central del apetito. Todos estos puntitos, y acá debiera verse un cerebro, que creo que no se ve dibujado, son receptores donde actúan estrógenos y progesterona. Es decir, que estrógenos y progesterona actúan en todas las áreas del cerebro que regulan el balance de energía. Y también, fíjense, actúan en la corteza prefrontal. ¿Y qué hacemos con la corteza prefrontal? Tomamos decisiones. Por eso es que no es tan fácil cuando la persona padece inflamación asociada a la obesidad, porque también se inflaman todos esos centros. Y decimos que hay un cambio silencioso que a veces no se expresa en afectación cardiometabólica que podamos diagnosticar a partir de biomarcadores, pero cuando la cintura empieza a ser más que la mitad de la talla, podemos pensar en que hay acumulación de grasa intraabdominal. Entonces, el cambio es que del tejido subcutáneo, que tiene muchos adipocitos, pasamos a acumular tejido visceral con adipocitos grandes que tienen un metabolismo muy, muy aumentado y que además un día no pueden guardar más grasa y la exportan a el resto de los órganos y generan la enfermedad metabólica. Entonces, este cambio se expresa como inflamación, un perfil metabólico desfavorable y, consiguientemente, aumento de riesgo cardiovascular. Pero este aumento de riesgo empieza mucho antes de que se evidencie, porque la transición menopáusica, ¿se acuerdan? Desde la etapa reproductiva hasta la menopausia propiamente dicha, donde puede haber alteraciones de ciclo, disminución de la fertilidad, algún síntoma, y un día, entonces, en medio de esa tormenta hormonal, la mujer refiere que empieza a tener sofocos nocturnos y otro día tiene las mamas como si fuera un adolescente y menstrua. Y comienzan a haber alteraciones vasculares. En una etapa ya más cercana a la perimenopausia,
comienzan a aumentar factores de riesgo cardiovascular porque ya hay una franca redistribución grasa y hay insulinoresistencia. Para luego establecerse estos factores en la enfermedad cardiovasculo-reno-hepatometabólica, como la llamamos hoy en la posmenopausia. ¿Y por qué consulta la mujer? La mujer no consulta porque comienza a tener insulinoresistencia, porque comienza a tener una inflamación generalizada que pone en riesgo su salud. El motivo más frecuente de consulta es el sofoco. También el insomnio a veces van asociados y el aumento de peso y los cambios en el estado de ánimo. Pero esto es solo la punta del iceberg, porque debajo está el proceso metabólico en marcha, con el fenómeno inflamatorio, el riesgo cardiometabólico, pero también con la disminución de la masa ósea y la posible sarcopenia. Si tratamos nada más que esta parte, seguro que estamos llegando tarde. Y hace un montón de años que muestro el título de este trabajo, que corresponde a un trabajo de un grupo polaco que pregunta, ¿es inevitable el aumento de peso? Se me va sola la presentación. ¿Es inevitable el aumento de peso en la menopausia? ¿Algo con lo que las mujeres debemos reconciliarnos? ¿O es el resultado de la negligencia en las áreas de la dieta y la actividad física? Y si uno quisiera responder blandamente, casi que podemos decir que es inevitable. Pero pensemos que no, que siempre tenemos ventana para actuar. Lo que ocurre es que tenemos que actuar de manera diferente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de negligencia? Hablamos de negligencia cuando tenemos intervenciones poco realistas e insostenibles en el tiempo. Ayer atendí en mi consultorio a una señora de 60 años que venía con la indicación en un papel de la nutricionista, que después de la entrevista le había mandado el plan de lo que tenía que comer, y resulta que le proponía comer 4 hojas de espinaca con 4 hojas de lechuga, más 4 de rúcula, de manera ideal. Y la señora me dice, yo vivo sola, ¿cómo hago para comprar 4 hojas de rúcula en la verdulería? O como rúcula, o como espinaca, o como lechuga. Y eso solamente con el ejemplo de ayer, ¿no? Pero una intervención poco realista también es la indicación de un plan no sostenible en el tiempo. Una indicación poco realista es decirle a mi paciente, tenés que entrenar porque la sarcopenia es el verdadero problema, eso es real. Pero la señora no hizo nunca una actividad física. Entonces, cada movimiento cuenta y tenemos que progresar. Cada vez que la persona se propone algo insostenible en el tiempo, tiene más posibilidad de sentir que fracasó, de sentirse dañada en su autoestima y volvemos a nuevos círculos viciosos, ¿no? Y hay otra cosa más que es muy importante, que si yo atiendo a una señora que aumentó de peso después de la menopausia y me dice que siempre mantuvo su peso estable y que nunca se había preocupado por hacer una dieta, seguramente va a tener mejor resultado que la paciente más frecuente, que es la que subió y bajó, subió y bajó, subió y bajó a lo largo de su vida. Porque estos ciclos de peso que denominamos yo-yo ponen en peor condición para el próximo intento, porque generan estrés físico y psíquico, las dos cosas. Pero hoy, además, hay evidencia de que generan aumento de riesgo cardiovascular y disminución de la sobrevida. Y esto no lo vemos en el Instagram cuando abrimos. Vemos cada cosa. Bueno,
Si centramos el enfoque solo en la conducta y desconocemos los cambios biológicos, también nos estamos equivocando. ¿Y cómo evaluamos a los pacientes? Rápido, porque seguro ustedes saben que el índice de masa corporal no alcanza a nivel individual, que lo que importa es la distribución de la grasa y la cantidad de grasa corporal, pero lo que define el riesgo es la composición corporal. Pero también no tenemos que perder de vista el impacto clínico, funcional y el psicosocial del sobrepeso. Entonces, vamos a evaluar manifestaciones y comorbilidades, no las tenemos que perder de vista. ¿Y qué cosas? No solo lo cardiometabólico, sino también, y esto es muy válido en el consultorio de los licenciados, las licenciadas en nutrición, evaluar la calidad del sueño, la salud mental, la salud ósea y osteoarticular en general, la salud genital y la salud sexual y el riesgo oncológico. La obesidad impacta en múltiples sistemas y esto también hace a la dificultad del abordaje. Y sin duda, voy a mirar a la única ginecóloga, el consultorio ginecológico muchas veces es la ventana de oportunidad, es la puerta de entrada clave, porque muchas mujeres consultan por los síntomas del climaterio y todavía escuchamos que les dicen, y bueno, te tenés que aguantar. Y hoy vamos a hablar de terapia hormonal de la menopausia. Y esto nos da también la posibilidad de una detección precoz. Y desde el consultorio nutricional, ustedes no pueden pedir estudios de laboratorio, pero pueden medir cintura, pueden tomar la presión, pueden hacer un estudio de composición corporal, pueden encender una alerta, pero lo más importante que deben hacer es trabajar en equipo. Así como para los médicos es muy importante trabajar con licenciados en nutrición, tenemos que hacer equipo y más aún, y hoy Laura nos va a hablar de el plus de la importancia del seguimiento nutricional en tantas mujeres que reciben medicación para bajar de peso, como parte del tratamiento. De un tratamiento que tiene entonces 5 patas. Una es lo que comes, la otra es sin duda la actividad física, lo que te da la posibilidad de sostener un buen resultado en el tiempo. Bajar de peso y perder músculo no es ganar salud. Bajar de peso mucho y rápido no es ganar salud, pero en más 50 es altamente riesgoso. La tercera pata es la posibilidad de una medicación, que hoy contamos con fármacos seguros y confiables que hacen efecto mientras se los toma o se los inyecta. La contención, que es la contención que da la consulta médica, la consulta nutricional, que muchas veces tiene la posibilidad de ser más seguida. Entonces, realmente, el eje del seguimiento de las pacientes pasa por el Nutri, por la Nutri. Al menos yo no sé qué haría si no trabajara en equipo con ustedes. La quinta pata es la aceptación de no hacer todo perfecto. Importante de trabajar en cada consulta donde una señora fracasó 1000 veces y hoy sabemos que los cambios en el estilo de vida son deseables, pero lamentablemente no siempre dan resultados en el largo plazo. Y como yo siempre les digo a las nutris con las que trabajo en equipo, porque seamos más simpáticas, porque tengamos más empatía con el paciente, no vamos a cambiar esa realidad. Entonces, me gusta decir que hay que sacar la punta del ovillo, ¿no? Del bollo, le digo al paciente, donde
si hay alteración del sueño, estado de ánimo depresivo y sobrepeso y obesidad, por algún lado hay que empezar. ¿Y a quién tengo adelante para empezar? A esta señora que hizo una dieta extrema, fracasó porque la rompió, porque nadie puede vivir a dieta extrema siempre, y además es todo nada, como hace todo bien o todo mal, cuando deja de ir a la nutricionista, deja la dieta, deja de ir al gimnasio, recupera peso, disminuye su autoestima y encima por ahí va a ver al traumatólogo que le dice, ¿sabes qué tenés que hacer? Comer menos y moverte más. Y entonces está metida en un bollo del que hay que sacar un hilo. Y a veces ese hilo es poder plantear un objetivo que tenga que ver con algo de movimiento. No sé, por ahí nuestra paciente más joven corría o jugaba al vóley o jugaba al tenis y ese puede ser su objetivo. O jugar con su nieto puede ser su objetivo. Otras veces necesita bajar de peso para sentirse mejor. Entonces, de alguna manera, postergar la indicación de un fármaco para bajar de peso no la va a ayudar, porque nuevamente le va a dar sensación de fracaso. Y otras veces necesita desinflamarse un poco y mejorar su microbiota, ¿no? Entonces, planteamos la medicina del estilo de vida que tiene 6 pilares. Uno tiene que ver con la alimentación saludable y sostenible en el tiempo, el otro con la actividad física también sostenida en el tiempo, pero también tenemos que trabajar estrategias para controlar el estrés y también indagar sobre el posible abuso de sustancias como cigarrillo, alcohol u otras drogas, mejorar los hábitos de sueño y son muy importantes para la calidad de vida las relaciones interpersonales. Por eso en ese equipo, donde había médico, nutri, ¿quién falta? El psicólogo, la psicóloga. Nos llevamos mensajes claves que son que la menopausia es un punto de inflexión metabólica y cardiovascular, que el peso no refleja la complejidad del problema, que muchas veces no se trata de falta de adherencia, no es tan fácil, y es la biología lo que está cambiando, que los enfoques tradicionales no siempre logran cambios sostenidos, y la verdad es que es frustrante para el paciente y frustrante para nosotros también, y el abordaje debe ser integral y debemos generar una alianza para empoderar, y esto lo escucharon tantas veces, se me fue, a el paciente a gerenciar su propio tratamiento. Ahí tienen el QR para escanear. Los va a llevar a un link que les va a permitir descargar el trabajo publicado en la revista de la SAN, que tiene estos 10 ítems de recomendaciones que van a ustedes a leer y yo hoy no voy a desarrollar, pero seguramente los introduje. Entonces, para las mujeres es muy importante reconciliarnos con el paso del tiempo sin descuidar la salud. La edad no nos representa. Las mujeres somos todo lo que hemos vivido, cuidado o no de nuestro cuerpo, cómo nos alimentamos y la actividad física que hicimos. Muchas gracias. Bueno, a continuación, la licenciada Laura Fantelli Pateiro, magíster en Nutrición Humana por la Universidad de La Plata, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y coordinadora del Comité de Ciencias Afines IPSO Latinoamérica, nos va a hablar sobre consideraciones nutricionales del uso de la medicación antiobesidad. Gracias. Gracias, Patricia. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Esperen que... Bueno, no, por la invitación no, por estar acá presentes en esta jornada sobre menopausia. Ah, habría que poner la presentación, detalle. Ahí vamos, ¿eh?
cerra acá. Es esa. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un honor poder estar acá presente hablando de nutrición. Así que tengo muchas colegas y futuras colegas, así que se van a interesar muchísimo en este tema. La realidad es que en la consulta tenemos mayormente mujeres en esta etapa de la vida, vienen con muchas inquietudes en relación a la alimentación, vienen muy confundidas porque todo el mundo le dice lo que tiene que hacer y muchas veces las indicaciones que reciben no están basadas en la evidencia. No, esa no es, ¿eh? Es esta del medio. Sí, esa. Sí, yo la probé y no hubo. Esa, perfecto. Muy bien. Bueno, les decía que muchas mujeres lamentablemente reciben indicaciones por parte de médicos o de otros colegas que no están basadas en la evidencia. La obesidad es un problema de la salud pública, es un problema crítico que afecta a la población en general, pero particularmente a las mujeres en esta etapa de la vida. Ana ha explicado perfectamente cómo nos afecta a la salud y quiero contarles brevemente cómo abordar los aspectos nutricionales. Bueno, esto lo tengo que pasar por alto porque ya estuvo hablando Ana sobre los cambios metabólicos y hormonales. Simplemente decir fundamentalmente que afecta al peso, que existe aumento de peso. Hay una disminución del gasto energético de 100 kilocalorías por década, por década, una disminución de la masa muscular, una menor oxidación de grasa durante el sueño y durante el ejercicio físico y un menor gasto energético. Es por eso que debemos sugerir, idear un plan personalizado centrado en la paciente, por supuesto, y en la reducción de la adiposidad y la recuperación de la masa muscular. Un grupo canadiense que se dedica a difundir recomendaciones sobre obesidad, a promover o evitar la estigmatización de los pacientes, generó unas guías muy interesantes que se las recomiendo, si pueden buscarlas como Obesity Canada. Tienen guías sobre tratamiento de la obesidad de la población y están traducidas por un grupo chileno. Habla también de cirugía bariátrica, del tratamiento farmacológico, súper recomendables estas guías. Hablan de la importancia de tomar conciencia de cómo debemos tratar a nuestros pacientes. Ser empáticos, evitar el estigma, evitar poner foco en el peso, evitar los prejuicios en relación al peso. Es por eso que proponen, primero que todo, bueno, es el enfoque de las 5A se llama. Primero que todo, preguntar al paciente, pedirle permiso para abordar el tema del peso. Por ejemplo, tal vez si fuera un ginecólogo, decirle, he notado que a lo largo de los años has aumentado de peso, ¿te gustaría compartir este tema? ¿Te gustaría hablarlo? ¿Estás de acuerdo? Si la paciente nos dice, sí, la verdad que estoy preocupada por este tema, nos invita a continuar la conversación. Sin embargo, si nos dice, la verdad que todos los médicos siempre me dicen o siempre me hablan de lo mismo, esa paciente probablemente no esté abierta a hablar y sería recomendable no darle ninguna pauta. Sin formar, cuando una persona está cerrada a hacer cambios, es el momento de informar sobre los riesgos para su salud. Entonces, posteriormente, después de preguntar y pedir permiso, debemos evaluar con profundidad a nuestras pacientes, como recién Ana mostró en su presentación, aconsejar, ofrecer información, brindarle información sobre la variedad de los tratamientos disponibles y ayudarlo, asistirlo en cuanto a facilitarle recomendaciones de tratamientos profesionales, lugares, centros de atención. Lo primero que tengo que contarles es que las recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia son a base de un plan
fundamentalmente mediterráneo, ¿sí? Estos son los enfoques que tienen evidencia científica. La dieta mediterránea, la dieta DASH, la dieta vegetariana, las dietas bajas en grasa o de bajo índice glucémico. Otro tipo de enfoques realmente no muestran evidencia científica. Tenemos que promover una dieta antiinflamatoria con un ligero déficit de 500 a 1000 calorías al día. De esta manera es un plan sostenible en el tiempo, un plan de fácil adherencia y según este grupo de Pittsburgh, de un proyecto de la salud de la mujer, recomienda una dieta hipocalórica, baja en grasas saturadas y colesterol, combinada de ejercicio físico moderado. Este cuadro, bueno, pueden leerlo después más detenidamente en el módulo que les compartió Ana, en el QR. Simplemente quiero comentarles algunas de las estrategias importantes. Bueno, los objetivos son reducir grasa corporal y abdominal visceral. Grasa visceral, perdón. Y entonces debemos evaluar la cantidad de calorías que debe consumir la paciente y evitar restricciones severas, ¿sí? Evitar planes de muy bajo valor calórico. Como les decía, con 500 a 1000 kilocalorías al día es un muy buen déficit. Promover el incremento de la masa muscular asegurando un consumo de 1 a 1.2 gramos de proteína kilo por día. Evitar restricciones de hidratos de carbono de menos de 40% al día. Promover una dieta rica en fibras y de bajo índice glucémico. Mantener un buen estado nutricional y prevenir carencias. No está consensuado que hay que consumir un multivitamínico diariamente, pero sí es importante que hagan una buena evaluación, un laboratorio y de ahí, de acuerdo a los resultados, suplementar. Y digo esto porque se ha puesto muy de moda tomar suplementos y la realidad es que primero debemos evaluar si realmente la paciente tiene indicación de tomar suplementos nutricionales. Promover un plan, una dieta mediterránea, una dieta antiinflamatoria, que todos ya saben cómo es una dieta mediterránea. Disminuir el consumo de sal, promover la hidratación con agua y evitar bebidas azucaradas. Y esto creo que es lo importante, no, todo es importante, pero como lo diferente es personalizar y flexibilizar para promover la adherencia y la sostenibilidad de un plan alimentario. Bueno, esto recién hablaba un poco de los suplementos nutricionales. Son necesarios frente a un plan deficitario. Hay evidencia de utilizar vitamina D, calcio, omega 3, probióticos, creatina y proteína de suero de lácteo. Algunos de ellos para evitar sofocos, pero principalmente para promover la síntesis muscular. Entonces las recomendaciones prácticas son realizar ejercicio moderado, 150 a 300 minutos por semana y entrenamiento de fuerza 2 a 3 veces por semana. Se ha puesto muy de moda promover el ejercicio de fuerza a toda edad, particularmente en esta población, y creo que estamos descuidando un poco el ejercicio aeróbico. Así que, nada, promover, por supuesto, ambos. Esto representa una estrategia efectiva para mejorar la composición corporal y la salud cardiometabólica. Bueno, promover el consumo de proteína de suero lácteo, 35 gramos por día, recordar la importancia del timing proteico, la distribución de proteínas a lo largo del día, promover una ingesta de 1.2 a 1.6 gramos por día para preservar la masa muscular durante la menopausia. Bueno, recién pasé otros valores, pero más o menos dijimos entre 1.2 a 1.6. En virtud de que muchas mujeres están utilizando medicación antiobesidad, me pareció pertinente presentar este tema el día de hoy, porque existe mal manejo del uso de medicación. Encontramos que las pacientes concurren a la farmacia para comprar la medicación sin una indicación médica o realizan
empiezan a utilizarla con indicación de un médico, pero tal vez no tiene la especialidad, la formación en obesidad. O tal vez sí se atienden con un profesional especialista, pero no los derivan a un nutricionista. Y nos encontramos con estos inconvenientes. De las personas que tienen, de las personas de la población que tiene indicación del uso de medicación antiobesidad, solo el 2% la utiliza. De aquellas personas que empezaron a utilizar medicación antiobesidad, al año presentan un 20% de la población presenta deficiencias nutricionales. Solo el 20% de los pacientes son derivados al nutricionista y de esos derivados solo el 8% concurre al nutricionista. Su uso afecta el estado nutricional de los pacientes porque muchas veces los pacientes inician el tratamiento con un déficit nutricional y si empiezan a utilizar medicación antiobesidad y se ve disminuido su consumo de calorías, de energía y en consecuencia de micronutrientes, aún más se va a ver afectado su estado de salud. Entonces es importante evaluar durante la etapa antes de iniciar el uso de medicación antiobesidad, es importante evaluarlo para ofrecerle el tratamiento apropiado y, que sea un tratamiento exitoso. En cuanto a los efectos secundarios de usar esta medicación, solo la mitad de los pacientes reciben información de cómo manejarlo. Entonces, fíjense que muchas personas hoy en día están utilizando medicación antiobesidad y qué poca información reciben al respecto. Entonces, algunas estrategias nutricionales son ofrecer mayor información al respecto, recursos y referencias a otros profesionales que sepan manejar el uso de medicación, hacer una buena evaluación, diagnóstico de deficiencias nutricionales, incluir a nutricionistas dentro del equipo que maneja pacientes con sobrepeso y obesidad y particularmente con el uso de medicación, asesorar sobre nutrición, sobre pérdida de peso, sobre ingesta de nutrientes y de aspectos culinarios. Hoy en día en los congresos se habla mucho de medicina culinaria, no sé si eso se está viendo en la universidad, pero bueno, es una ciencia que combina la medicina y las prácticas culinarias. Es una disciplina nueva, emergente, basada en la evidencia. Les propongo que también investiguen sobre medicina culinaria, que en parte es volver a la cocina, o compartir con la familia un plato de comida casero, con alimentos reales y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados. Bueno, es importante enseñar a nuestros pacientes sobre el manejo de los efectos secundarios y la importancia de la cronicidad del tratamiento. En cuanto a las prioridades nutricionales con el uso de GLP-1 son, bueno, recién hablamos de la importancia de la evaluación, de ofrecer información sobre el manejo de los efectos secundarios, de personalizar el tratamiento, de adecuar la dieta, de promover dietas y suplementación que prevenga las deficiencias nutricionales, promover una alimentación también que preserve la masa muscular, incluir medidas de cambios del estilo de vida. Recién Ana hablaba algo que yo particularmente en la consulta siempre indago y promuevo, que es que nuestros pacientes descansen mejor, o nuestras pacientes. Pregunto siempre cómo es su descanso, sus niveles de estrés, me informo sobre cuántas horas duerme, cómo come, de qué trabaja, o sea, hago una anamnesis sumamente detallada, porque no es solamente qué come e indicarle un plan, sino conocer mucho más y hacer un enfoque holístico. Bueno, en cuanto a las deficiencias nutricionales, ya algo mencioné, que a los 6 meses cerca del 13% de los pacientes presentan deficiencias nutricionales y al año cerca del 20%. En cuanto a las estrategias para mitigar los efectos secundarios,
Es importante que sepan que los efectos más comunes de la medicación son las náuseas, diarrea, vómitos, constipación y dolor abdominal. Es importante explicarle a nuestros pacientes que son efectos secundarios que van a pasar, que son de corta duración, de que rara vez deben suspender el tratamiento cuando utilizan esta medicación y que tienden a disminuir con el tiempo. Algunas estrategias para mitigar estos efectos secundarios son pausar el aumento de la dosis si persiste el malestar o se agrava, revisar los niveles de comprensión y cumplimiento de las pautas, comer despacio, pequeñas porciones, masticar bien, reducir alimentos ricos en grasa y picantes, mantenerse bien hidratado porque la medicación reduce el deseo de tomar agua, aumentar la ingesta de fibra. Es muy común la constipación, bueno, como lo hemos visto, es el efecto secundario que más encuentro en la consulta. Lo ponen en tercer lugar, pero yo les diría que lo pondría en el primero, pero bueno, en mi experiencia. Aumentar la actividad física, por supuesto, y llevar un registro de alimentos para identificar cualquier desencadenante. Es por eso que quiero dejar estos breves mensajes para finalizar. Son que los tratamientos deben ser centrados en el paciente, en las pacientes, con un enfoque holístico basado en la evidencia, para garantizar, minimizar los cambios que se dan en esta etapa. Proveer pautas de terapia nutricional médica a profesionales y a pacientes. En relación al uso de GLP-1, la reducción de peso es significativa, pero muchos pacientes no reciben el asesoramiento nutricional adecuado y tienen dificultades para mantener el peso. Es necesario incorporar nutricionistas en los equipos. Ustedes me entendieron. Es una herramienta terapéutica fantástica para perder peso y, bueno, nada, cualquier duda, estoy a disposición de ustedes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la concurrencia que nos está acompañando hoy en este encuentro. Me toca a mí hoy presentar a la doctora María Florencia Gilardi. Ella es médica clínica, especialista y también lo es especialista en endocrinología. Es médica del Servicio de Endocrinología del IGA, el Hospital Internacional General Nuestro, y además es médica de la Clínica 25 de Mayo. Ella nos va a hablar sobre abordaje con MAO, así que las dejo en compañía de ella. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería agradecerles la invitación y poder participar de esta jornada. ¿Con esto? ¿Con el del medio paso? No, ya sé, pero ¿con el del medio se pasa? Con el del medio es con los de los costados. Bien. No. A ver si la veo. Ay, no leo bien de ahí. A ver si... A ver, de acá, le habíamos... A ver, ahí... Esta. ¿Esta? Sí. ¿O acá? No, la de abajo. Esa. Y ahora acá. La de arriba. Esta. Y modo pantalla completa. Ahí está. Bueno, la charla de hoy es sobre obesidad en la perimenopausia y menopausia. Y para iniciar, si bien ya lo definieron, bueno, dar una definición de lo que es la perimenopausia, que es una etapa de la vida en donde comienzan cambios
clínicos, biológicos y endocrinológicos que marcan la cercanía al último periodo menstrual y se extiende hasta un año de esa última menstruación. Y por otro lado, la menopausia, que es ya el cese de las menstruaciones, que marcan el fin de la edad reproductiva, y el diagnóstico se hace un año después de la última menstruación. Estas etapas van a estar acompañadas de diferentes aspectos clínicos. Empiezan con trastornos del ciclo, alteraciones del sueño, muchas alteraciones emocionales con tendencia a la depresión, síntomas geniturinarios como incontinencia, sequedad vaginal, dispareunia, los síntomas vasomotores como los sofocos, los calores, y es una etapa donde hay que prestarle mucha atención al hueso porque puede aparecer osteopenia y osteoporosis. Y por otro lado, los cambios metabólicos con el consecuente aumento del peso corporal que llevan a mayor prevalencia de síndrome metabólico y por lo tanto mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. En cuanto al aumento de peso, vamos a ver a grandes rasgos que el centro del apetito se encuentra en el hipotálamo. Hay dos grupos neuronales principales. Uno es el secretor de propiomilanocortina, que tiene una acción anorexígena, y por otro lado, el grupo de neuronas secretoras de neuropéptido I, que tienen una acción orexígena. Y es acá donde van a entrar los estrógenos, que van a estimular al centro productor de propiomilanocortina, teniendo una acción anorexígena. Más allá de eso, también van a antagonizar la acción de la grelina, van a enlentecer el vacío gástrico, generando mayor saciedad, y en definitiva los estrógenos tienen su efecto anorexígeno y la caída estimula el apetito, por lo tanto al aumento de peso. Y este aumento de peso tiene un promedio más o menos 1 kilo, 900 gramos anuales, pero también la importancia está en cómo se distribuye ese aumento de peso. Va a haber una disminución de la masa muscular y un aumento de la grasa, con una redistribución de la grasa que va a ir predominantemente al abdomen, y eso va a llevar a más riesgo de insulinoresistencia y obviamente alteración de los lípidos. Y este aumento de grasa a nivel abdominal se da porque hay un descenso tan brusco de los estrógenos que genera como un estado relativo de hiperandrogenismo, y es por eso que la grasa va a tender a localizarse a nivel abdominal. Y este aumento de la grasa, cuando supera la capacidad del tejido graso y del tejido celular subcutáneo, comienza a acumularse en tejidos no grasos, como pueden ser el hígado, el músculo o propiamente el aumento de la grasa visceral, generando lipotoxicidad. Y esta lipotoxicidad está dada por tejido graso disfuncional, que genera un estado inflamatorio crónico de bajo grado. Se secretan citoquinas proinflamatorias que van a afectar principalmente al páncreas, disminuyendo la liberación de insulina, así como también a nivel hepático van a generar aumento de los triglicéridos, de los LDL, disminución del HDL, y a nivel muscular van a disminuir la utilización de la glucosa, lo que hace también que haya mayor insulinoresistencia. Bueno, este cuadrito a modo de resumen, viendo cómo esta obesidad central genera insulinoresistencia, hay alteración en los lípidos, la aparición de la hipertensión, que lleva a mayor prevalencia del síndrome metabólico. Y bueno, teniendo en cuenta que la mujer pasa gran parte de su vida posmenopáusica, generalmente 1/3, nosotros tenemos que buscar estrategias para poder acompañar a estas pacientes y fomentar cambios de vida saludables, tanto en la alimentación como en la actividad física, y como dijeron también, que sean sostenibles en el tiempo, no ser tan estrictos ni tan restrictivos, estrictos en cuanto a la actividad física, fomentar una actividad física que los pacientes puedan incluso hasta disfrutar, y lo mismo la alimentación, no ser tan restrictivos porque justamente no es algo que lo puedan sostener o a lo que vayan a poder adherir. Bueno, lo mismo, que sean sostenibles en el tiempo. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, la indicación de utilizar fármacos está dada por el índice de masa corporal. Si bien sabemos que el índice de masa corporal
no es representativo, que no discrimina la composición, la cantidad de masa muscular o la composición grasa, aún se tienen en cuenta para indicar estos fármacos y tienen un punto de corte de un índice de masa corporal mayor a 30 o mayor a 27 asociado a alguna comorbilidad, como puede ser la hipertensión, dislipemia, alteración de la glucosa o directamente diabetes. Y bueno, anoté el índice de cintura y el perímetro abdominal porque son instrumentos que tenemos fácil en el consultorio y que bueno, nos dan un panorama un poco más cercano y teniendo en cuenta de que el perímetro de cintura también es uno de los criterios que se utiliza para hacer diagnóstico de síndrome metabólico. Bueno, la ANMAT aprobó estos fármacos, tenemos el Orlistat, el bupropión y el naltrexona, los análogos de GLP-1 y el tirzepatide. Vamos a hablar brevemente de los primeros dos y después nos vamos a explayar un poco más en los otros. El Orlistat básicamente lo que hace es disminuir la absorción de las grasas, se toma un comprimido antes de las comidas, pero su principal efecto adverso es gastrointestinal, realmente es bastante molesto, los pacientes tienen mucha diarrea y bueno, es una medicación que está en desuso, digamos. Por otro lado, el bupropión y la naltrexona lo que hacen es actuar a nivel del sistema nervioso central, estimulando el centro y generando disminución del apetito, y su efecto adverso más frecuente es la hipertensión, que es bastante importante porque tenemos en cuenta que estos pacientes con la obesidad y todo van a tener hipertensión la mayoría. Y en cuanto a los GLP-1 tenemos al liraglutide y al semaglutide, que la principal diferencia entre ellos dos es la forma de administración, no la forma, perdón, cómo se administran. El liraglutide se administra de forma diaria y el semaglutide es una dosis semanal y eso hace que los pacientes adhieran mejor al tratamiento. Y la dosis va a variar según se utilice para la obesidad o para la diabetes. Y el tirzepatide es una molécula que es análogo tanto de GLP-1 como de GIP. El GLP-1 nativo es una molécula, un péptido que se libera a nivel intestinal como respuesta a la ingesta y va a ir a actuar en tres lugares principales. Uno es el páncreas, que lo que hacen es estimular a las células beta del páncreas para que liberen insulina, y esa liberación de insulina va a depender de la glucosa. Eso es muy importante porque son fármacos que no generan hipoglucemia. Por otro lado, disminuyen el glucagón y van a enlentecer el vaciado gástrico. Al enlentecer el vaciado gástrico, los pacientes tienen sensación de saciedad. Y por otro lado, también actúan en el centro del apetito, generando anorexia. Más allá de la pérdida de peso, algo muy relevante de estos fármacos es que demostraron disminuir un 20% el riesgo cardiovascular, siendo un IAMNO fatal, stroke o la muerte. Fue un estudio que se hizo en pacientes mayores a 45 años con un índice de masa corporal mayor a 27, que no eran diabéticos, pero que sí tenían un antecedente cardiovascular. Y en cuanto al GIP, también es un péptido que se secreta a nivel intestinal como respuesta a la ingesta y va a actuar a nivel del tejido adiposo, a nivel del sistema nervioso central y a nivel del páncreas. En el páncreas genera, al igual que el GLP-1, la estimulación para la liberación de insulina. En el sistema nervioso central genera una sinergia al GLP-1, como que potencia la acción anorexígena, y por otro lado también disminuye los efectos adversos y hace que sea más tolerable para los pacientes. Y a nivel del tejido adiposo, genera a nivel prandial y postprandial inmediato un aumento de la vascularización, y eso hace que los triglicéridos se acumulen en el tejido adiposo. Que eso no, digamos, en forma natural, nosotros tenemos la función del GIP solamente por unos instantes porque se degrada fácilmente por el DPP-4. Entonces, en los periodos entre comidas, las grasas, los triglicéridos, pueden como que se derraman y se pueden acumular en otros tejidos. Bueno, este cuadro me pareció importante porque muestra que la liberación de insulina solamente depende un 33% de la glucosa y que el resto va a estar determinada por el GLP-1 y el GIP.
En cuanto a los efectos adversos, bueno, los más comunes son los gastrointestinales, pueden tener náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Generalmente al inicio del tratamiento o cuando uno le va aumentando la dosis, los primeros días pueden aparecer. La hipoglucemia, si bien son fármacos que, como dijimos, dependen de la glucosa y no generan hipoglucemia, sí hay que tener cuidado cuando se los usa con algún otro hipoglucemiante o insulina y hay que hacer ajuste de dosis. En cuanto, bueno, hay que usarla con precaución en pacientes con insuficiencia renal o insuficiencia hepática y las contraindicaciones son el cáncer medular de tiroides, el MEN2, embarazo y lactancia. Neoplasia endocrina múltiple. Son enfermedades que se asocian, por ejemplo, el carcinoma medular de tiroides o pueden tener hiperparatiroidismo. Son síndromes que tienen muchas afectaciones de diferentes glándulas. Y bueno, como conclusión, saber que durante la perimenopausia y menopausia se producen cambios metabólicos que favorecen al desarrollo del síndrome metabólico con el consecuente aumento del riesgo cardiovascular. La mujer transita 1/3 de su vida luego de la menopausia y debemos acompañarla fomentando hábitos saludables sostenibles en el tiempo. Los análogos de GLP-1 y GIP son una muy buena y segura opción terapéutica para el manejo de la obesidad. Mejoran todos los aspectos del síndrome cardiorreno-metabólico y reducen un 20% el riesgo cardiovascular. Los efectos adversos son principalmente gastrointestinales y mejoran con el tiempo. Y tirzepatide, por el efecto de GIP, reduce los síntomas como náuseas y vómitos, favoreciendo la tolerancia del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un descanso. Hay un coffee break que los espera, pero en 15 minutos estamos otra vez acá. Y al final vamos a hacer todas las preguntas para poder responder las inquietudes que tengan. ¿Les parece bien? Bárbaro.